Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana muy especial. Hoy es el último día de 2018, estamos frente a nuevos retos, 2019 nos plantea nuevos retos, mañana ya es 2019, pero el país también ha tenido cosas buenas, cosas malas durante 2018. Una de las cosas buenas es que inauguramos Encuentro con Julio Villagrán en el mes de febrero. Y gracias a ustedes por su preferencia, donde quiera que esté, en nuestro país, fuera de nuestro país, que sabemos que siempre tienen en sintonía nuestro espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Un abrazo muy fuerte, un abrazo de Año Nuevo para todos nuestros amigos y amigas que siempre siguen Encuentro con Julio Villagrán. Vamos a platicar hoy con el pastor Miguel Castro. Él es el pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel. Está conmigo, es un buen amigo nuestro. Y hoy queremos hablar sobre el país, pero sobre todo verlo desde la óptica de la esperanza. Un país que se desangra muchas veces, un país que le duelen muchas cosas, pero un país que no debe perder la esperanza. El Salvador es un país que siempre sale adelante y esa es la propuesta que vamos a tener ahora con un buen amigo, el pastor Miguel Castro, que está con nosotros para poder hablar de este tema. Pastor, gracias por venir con nosotros. Como no, muchas gracias, Julito. Qué alegría, qué privilegio para mí poder estar con usted en esta mañana, la última mañana del 2018. Y esto es pensado, esto es a propósito, oiga, bueno, de que usted esté con nosotros. Caramba, qué honor. Pero déjeme decir esto primero, le agradezco muchísimo, ¿verdad? Le agradezco muchísimo esta deferencia. E igual quiero felicitarlo, me parece que esta es una palestra de construcción de opinión importantísimo. Necesitamos como sociedad tener estos espacios en los que podemos decir con respeto, también con fraternidad, cómo vemos este país que tanto amamos. Así que muchas gracias, felicidades por su trabajo y también augurándole muchos logros el próximo año. Muchas gracias, pastor. Y esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes. Hablemos del país, hablemos de las cosas que no deben causarnos desesperanza, que no deben angustiarnos, sino que nos deben poner en una perspectiva diferente. Ese es el país que necesitamos todos y todas. Esa es la propuesta para esta mañana del 31 de diciembre de 2018. Quédese con nosotros que ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán en esta mañana del último día del 2018. Gracias por quedarse con nosotros. Un saludo muy, muy especial a todos los salvadoreños que siempre han seguido y han comentado a través de nuestras páginas, en nuestro canal de YouTube, Informa TVX. Han estado comentando por todo este año nuestros programas que han llevado y han querido llevar la expresión de los diferentes sectores de la vida nacional, políticos, economistas, religiosos, personas que defienden los derechos humanos, académicos, estudiantes. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? Periodistas también, opinando, diciéndonos cómo ven el país. Y esa es la construcción a la que se refiere nuestro amigo el pastor Miguel Castro, la construcción de una opinión que realmente haga conciencia en los salvadoreños, que es lo que necesitamos como país. Pastor, yo quiero comenzar preguntándole, ante las situaciones que se han vivido en 2018, muchas cosas a nivel político, económico, el tema de la seguridad que tanto ha golpeado al país. ¿Usted cómo ve que nuestro país se va desarrollando? Un país que a veces el aspecto religioso lo deja muy atrás, pero fundamentalmente es un país, dicen algunos, muy religioso en el fondo, de que no pierde esperanzas, que ante los problemas siempre el último recurso es ahí, Dios con el país. Bueno, y yo quiero reiterar mi gratitud a este espacio en razón del tema y en razón también de lo que como iglesia y lo que nosotros como cristianos podemos decir en un momento como este y en una realidad como la que tenemos. Si una cosa va a distinguir a los cristianos es la esperanza.
O sea, la fe cristiana es la fe puesta en la esperanza. La esperanza no elaborada al vacío, ¿verdad? La esperanza en que la última palabra la tiene Dios. Dios no ha dicho su última palabra. Un poco porque tampoco le hemos permitido en esta sociedad, ¿verdad? Pero también la misma palabra, y Pedro, el apóstol Pedro en su carta dice, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Entonces no nos hace bien, ¿verdad?, estar rasgando más el manto de la realidad nacional, sino cómo en medio de esta crisis acumulada, podemos ver rendijas de esperanza. Y creo que sí. Y yo creo que esas están en nuestro pueblo. En nuestro pueblo, que no obstante la situación que vive, se esfuerza. Y yo tengo experiencias de gente que se esfuerza y experiencias que impactan, ¿verdad? Y ahí está la gente, luchando. Por eso también esa esperanza se ve a veces opacada con situaciones como el éxodo, ¿verdad?, de tantos hermanos, miles de compatriotas que no ven la esperanza, que lo que perciben es una situación invivible y optan por migrar. O la esperanza la ven lejos. La esperanza la ven lejos o tienen esa quimera, ¿verdad?, de que la esperanza está en otro lugar. Pastor, en muchas ocasiones, digamos, los cristianos también, en algunas expresiones bíblicas se dice aquello de ¿por qué nos has abandonado? Se le pregunta a Dios, ¿por qué nos has abandonado? Nosotros vivimos conflictos de guerra y la historia, digamos, más allá de la historia que tal vez vivimos nosotros más a plenitud, habían otros hechos, otras circunstancias donde se notaba que El Salvador sufría mucho. Después pasamos un periodo de una guerra donde teníamos que estar resguardándonos para no morir. Mucha gente también emigrando, muchos jóvenes sin poder estudiar, un montón de problemas. Entonces la gente decía, el país, solo a El Salvador le pasan estas cosas. Luego nos pasan terremotos muy frecuentemente, que también la gente dice, esta es una desesperanza. Hoy caemos al tema que vivimos los salvadoreños ahora de la inseguridad, de la delincuencia. Y muchas veces podemos caer en esa situación, pastor, de decir, bueno, ¿y Dios por qué nos abandona? A veces como que se siente en el país, ¿verdad?, que Dios nos ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos, a sus hijas. No es de Dios el abandono. Eso tengámoslo claro. Hay un texto en los libros sapienciales de los Salmos, Salmo 139, que habla de que la realidad toda, el universo entero, está impregnado de la presencia de Dios. Somos nosotros los que no tenemos capacidad de percibir a Dios. Pero hay que decir algo, por lo que usted comenta. Es decir, esta también es una sociedad que junto al desahucio de compatriotas, también desahucia a Dios. O sea, aquí tenemos problemas serios. Ahora, por ejemplo, hay una discusión en la Asamblea Legislativa, no sé si ya se terminó el tiempo, no se ha aprobado presupuesto, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué hay en la mente de los diputados? ¿Qué hay en la mente de la gente en el Parlamento? Que se puede gestionar el Estado de manera caprichosa y no se aprueba el presupuesto, ¿verdad? Nosotros hacemos presupuestos mínimos para nuestra economía doméstica. No se puede. Y esa es una manera de actuar irresponsable. ¿Pero qué? Si tuviéramos presente a Dios en las discusiones
de los problemas nacionales, de las necesidades nacionales. ¿Qué recomendaría Dios? ¿Cómo guiaría Dios a nuestros diputados para aprobar el presupuesto? ¿Verdad? Primero, Dios haría ajustes ahí donde no se necesitan. Pero mire, pastor, si digamos el elemento Dios, usted lo pone en esos contextos, también podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué si esta gente en campañas políticas nos pueden decir y ponen a Dios primero, como debe ser? Pero ya en la realidad, Dios no aparece. Por ejemplo, ¿cuántos dineros los políticos se han robado? Dineros que han ido destinados a hospitales, que han ido destinados a los niños, a las mujeres. ¿Cuántos dineros se han perdido? ¿Cuántos dineros se han robado? Y Dios no está ahí. Sí, eso es lo que le digo. No está Dios no porque Él no quiere estar. No está Dios porque se lo desconoce. Y a veces es porque Dios estorba nuestros intereses mezquinos, nuestras ambiciones. Creo que lo comentábamos la otra vez. Dios no va a permitir que se siga actuando de manera mezquina, codiciosa en este país. Entonces, los que están esperando lucrarse de cada posibilidad en la gestión política del Estado, pues Dios es incómodo y hay que apartarlo, ¿verdad? No obstante, ahí está la bandera, ¿verdad? En el salón legislativo está la bandera Dios, Unión, Libertad. Pero esa palabra Dios es falsa y hay que denunciarlo, ¿verdad? Hay una manipulación y hay un manoseo del concepto Dios que no se puede tolerar. Uno conoce otras tradiciones religiosas muy severas en cuanto al irrespeto a Dios. Decimos nosotros las iglesias, la manera en cómo se irrespeta en la gestión del Estado a Dios, porque no se vela por los intereses de las mayorías, especialmente pobres, marginadas de este país. Entonces, ahí hay toda una circunstancia en la que Dios está ausente. No porque Él quiera ausentarse, es porque Él no es tomado en cuenta. ¿Se fija? Pastor, los domingos, y esto es una cosa que a mí sobre todo me alegra, los domingos uno puede ver los canales de televisión y puede ver las diferentes expresiones religiosas reunidas. Usted puede ver las iglesias católicas, ahí en el canal de televisión está pasando, y ve el canal 8, el canal 6. Muchos canales pasando las misas de la iglesia católica. Pero igual también ve los cultos de las iglesias cristianas, evangélicas. Usted los pasa y ve uno, ve otro, y ve grandes concentraciones de cristianos, de gente reunida ahí. Eso de esperanza. Uno el día domingo puede atravesarse en la mañana por muchos lugares y ve iglesias llenas. Y eso le da esperanza a uno, pero uno dice, esta es la gente que después el día a día lo vive y muchas veces desdice de lo que fue a vivir el día domingo. Mire, yo creo que hay que decir a propósito de lo que usted señala, hay que decir algo. Este país como nunca ha tenido o tiene iglesias. Aquí tenemos iglesias para todos los gustos, de todos los tamaños, ¿verdad? Y encuentra la proliferación de iglesias. Eso está bien, yo creo que está bien. Pero lo que esta sociedad necesita no es religión, es evangelio y puro. O sea, aquí hay un problema que hay que dilucidar en nuestra realidad de iglesias, digámoslo así. La iglesia en general en este país debe dilucidar por qué nuestra prédica, por qué nuestra práctica religiosa no está incidiendo. Un amigo teólogo, Ralph Earl se llama, norteamericano de origen nazareno, de filiación nazarena, él decía, es que el problema hoy contrasta con los primeros cristianos. Los primeros cristianos influían, incidían en el mundo. Hoy es el mundo el que influencia a la iglesia. Y parece que sí. No puede ser, ¿verdad?
¿Y qué ocurre? Mire, la perspectiva de o la visión de hacer religioso a Dios, Dios no es religioso. Dios no es religioso. Exactamente, Dios no es religioso. Dios no es una religión. Claro, somos los seres humanos los que hemos inventado la religión. Y aquí hay una cosa peligrosa, porque las religiones pueden maniatar a Dios. Mire lo que le estoy diciendo. Pero algo más. ¿Qué ha hecho la religión? Enclaustrar a Dios en los templos. Y pensar que esa práctica religiosa es suficiente. Basta con ir al templo, sea a una misa o a una celebración cúltica y ya. No, Dios quiere estar en la vida, presente en la economía del país, presente en la vida social, en la convivencia social, presente aquí en su trabajo periodístico, porque Él quiere que se difunda la verdad, no que se manipule la verdad. Pero ¿cuál es el fenómeno, digamos, de la persona de decirse, soy religioso, pertenezco a esta religión, pertenezco a esta denominación, pertenezco a este culto, vengo el día domingo? ¿Cuál es entonces la idea? Bueno, aquí volvemos otra vez a los modelos religiosos, a los modelos eclesiales. Y yo creo, fíjese, yo creo que a propósito de nuestra realidad, yo pienso, luego voy al tema de iglesia y de religión, yo pienso, fíjese, que no deberíamos de estar en elecciones. Frente a una crisis tan grave y tan seria, no deberíamos de tener elecciones. Porque se presta la crisis a postura mesiánica, no de individuos, de partidos enteros, de campañas enteras, de manera mesiánica. Pero vuelvo al tema de la religión, a la visión de la religión. Yo creo que precisamente la religión debe de ser repensada. Porque, mire usted, proliferan las iglesias, ¿verdad? Hay denominaciones con miles de iglesias, ¿verdad? Y así como proliferan las iglesias, la ecuación no resulta, porque también la crisis ha aumentado. Explíqueme esa ecuación. Claro. A más iglesias, más crisis. Claro. ¿No debería ser a la inversa? Claro que sí. ¿Pero qué hacemos? Hacemos de nuestra religión y de nuestras iglesias tremendamente religiosas guetos, ¿verdad? Submundos, subcultura religiosa, a tal grado que cuando la persona sale de la iglesia o de la convivencia religiosa, no sabe cómo actuar, ni siquiera en su casa. Ni siquiera en su casa es capaz de vivir el Evangelio, el sencillo mandato de amarnos. Vamos a seguir platicando, ya me está picando, pastor, en las elecciones, y se ven algunos candidatos que van a las concentraciones de cristianos, de iglesias evangélicas, de algunas organizaciones católicas, para sentirse que este se junta con los buenos, ¿verdad? Este se está juntando con los buenos. Vamos a entrar entonces al tema de las elecciones y la esperanza que la gente pone. Le dice usted, por ejemplo, puede ponerlas en un Mesías, en alguien que venga a ser el Salvador, a rescatar al país, ¿verdad? Eso se dice mucho, pero ¿qué es en el fondo? ¿Qué es lo que la persona está expresando? ¿Necesidad de qué? Eso vamos a platicar con nuestro amigo, el pastor Miguel Castro, que nos acompaña esta mañana del 31 de diciembre. Quédese con nosotros que ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerda este espacio por cortesía del Fondo Social para la Vivienda. El Fondo Social para la Vivienda tiene su programa Vivienda Cercana. ¿En qué consiste este programa? Acercar a nuestros hermanos en el exterior ventanillas en diferentes lugares de los Estados Unidos para que ellos puedan tramitar, puedan conocer y puedan al final hacer algunos contratos para adquirir casa para sus parientes en El Salvador. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la ventanilla del Fondo Social en Los Ángeles, California, y ustedes vieran cuántas personas, cuántos salvadoreños
procuran una casa para sus parientes en El Salvador. Este es un programa del Fondo Social para la Vivienda, Vivienda Cercana. Esto es por cortesía del Fondo Social para la Vivienda. Mi amigo, el pastor Miguel Castro, me acompaña esta mañana, 31 de diciembre, haciendo un balance del año, pero sobre todo tratando de ver al país desde el ángulo de la esperanza. Los políticos se acercan a los religiosos, se acercan a los pastores, se acercan a las congregaciones, a las comunidades, para decirnos, mire, estoy con los buenos. Pero, ¿es esto así? Bueno, hemos visto varias cosas y esto habrá que examinarlo con cuidado. Pero yo quisiera terminar la idea del Dios presente en la vida, porque la revelación de las Sagradas Escrituras es de este Dios acompañante de su pueblo. Dios está allí acompañándolo, guiándolo. Hoy esa perspectiva de Dios como que la hemos perdido, se ha opacado. Y yo creo que sociedades como la estadounidense, donde parte de los mentores de la Constitución de los Estados Unidos de América fueron cristianos, plantearon también que sobre la base de los valores de la fe cristiana debería construirse la sociedad. Creo que se ha perdido por la terrible insolidaridad que existe en esa nación. Pero aquí nosotros, ¿cómo andamos? ¿Cuál es realmente nuestra concepción de Dios? ¿Verdad? ¿Es religiosa? ¿Es un Dios al que acudimos de manera utilitarista? Y aquí aparece este tema. Cuando los candidatos se acercan a la iglesia o piden que haya bendición para ellos, yo creo que eso es muy delicado. Se lo digo a partir de experiencias propias. Una pareja viene y me dice, yo quiero que nos dé que bendiga nuestro matrimonio. Y yo pregunto, ¿por qué razón quieren ustedes la bendición de Dios? Por razones sociales, porque quieren quedar bien con algún familiar o sus amigos para exhibirse. ¿Para qué quieren la bendición de Dios? Pues lo mismo. ¿Qué busca un candidato pidiendo la bendición de Dios? ¿Qué busca? Entonces no podemos, si no hay un compromiso, yo diría, más que serio de corazón. Porque el tema de Dios no pasa por lo que se ve, pasa por el corazón. De manera que es peligroso pretender instrumentalizar a Dios, la mediación de la bendición de Dios y también nuestra identidad cristiana, religiosa, de iglesia. Hay algunos candidatos aquí y en la China, pastor, aquí en todos lados, que se muestran muy light en la parte religiosa, es decir, yo estoy con los cristianos evangélicos, yo estoy con los cristianos católicos, yo estoy con todo el mundo, porque dice el candidato a algo, el candidato al presidente, alcalde, a diputado, dice yo estoy así. En El Salvador, uno de las cosas, digamos, dentro de las campañas que se ha dado, es, por ejemplo, atacar al candidato Nayib Bukele, cuando se le dice que él no es cristiano, y se le dice que él es musulmán. Inclusive se ha hecho toda una serie para tratar de denigrarlo en ese tema religioso. Yo le pregunto, ¿es importante desde esa óptica que estamos hablando que un candidato a presidente de la República tiene que decirnos cuál es su criterio, cuál es su pensamiento, cuál es la fe que lo acompaña a él? ¿Es necesario esto? No es tema fácil. Nosotros en la tradición bautista, de la iglesia bautista histórica, porque hay cada bautista por ahí, ¿verdad? Hablamos de la separación de la iglesia y del Estado. ¿Por qué se habla de esto? Se habla porque se ha buscado instrumentalizar la iglesia para obtener dividendos políticos. Y ahí no va. No transita la iglesia bautista histórica por ahí.
La Iglesia Bautista Histórica hablamos de la opción que Dios propone a la humanidad, que no es ninguna de las opciones que nos están ofreciendo los partidos políticos, porque la opción que ofrece Dios es la opción de su reino. Construir en esta historia el reino de Dios, que es una perspectiva muy diferente de construir una sociedad democrática. Va más allá, es mucho más profundo. Es cuando usted y yo logramos sentir tan en lo profundo la presencia de Dios que nos vemos como hermanos. Y somos capaces de fraternizar en cualquier circunstancia. Y usted me encuentra y yo lo encuentro a usted. Hay eso en este país. Esta es una sociedad insolidaria. La gente no se va porque se quiere ir, ¿verdad? Porque quiere una aventura. Es humillante ese peregrinaje tratando de llegar a Estados Unidos. Es humillante. ¿Pero por qué se va la gente? Porque no hay oportunidades. ¿Y se pueden posibilitar? Claro que se pueden posibilitar. Pero los sectores de poder económico prefieren invertir en otros países que invertir en este propio país. Y hay toda una estrategia especulativa respecto a la inversión. Es peligroso lo que se dice, porque es fácil decir cosas, ¿verdad? Pero lo que se hace, la práctica, la vida, está demostrando otra cosa. Entonces, otra vez el tema de Dios, presente en la vida, presente en la historia. Usted sabe, hermano Julito, que la dimensión de la redención, o la salvación, en el campo evangélico se habla de la salvación. Levanta tu mano, acepta a Cristo y serás salvo. Eso es una expresión, ¿verdad? Quizás muy formal, pero la salvación, que tiene su equivalente en el concepto redención, es mucho más que eso. Es la transformación del individuo y de su realidad, y es la transformación de la historia. Sí. Sí. Dios quiere redimir esta historia que ha sido jalonada por intereses mezquinos en sus propios beneficios, pero Dios la quiere redimir para bien de todos, donde todos nos sintamos felices de ser salvadoreños y de vivir en nuestra patria. Eso, pastor, es como cuando se dice, bueno, ¿para qué la persona actúa como actúa para salvarse, digamos? Es que él quiere salvarse. Pongámonos en el caso, yo hago esto y hago esto porque yo quiero salvarme. Ahora como que el concepto religioso es diferente, es decir, no, mire, yo construyo, dice, el reino de Dios está ahí arriba, en los cielos, cuando usted se muere, usted va a llegar al reino de los cielos. Pero hoy el concepto es diferente, dice, el reino de los cielos es la construcción de un montón de cosas, de un montón de valores aquí. Cuando el ser humano, por ejemplo, piensa que va a hacer algo para salvarse, ese concepto como que ha perdido, no sé si es la palabra correcta, ha perdido vigencia. Es decir, el reino de Dios se construye, pero aquí, comienza desde acá. Claro. ¿Es así? Claro, totalmente. Y hay ahora que tocar el tema que hemos estado celebrando, que acabamos de celebrar, el 24, el 25, la Natividad de Jesús. ¿De dónde se origina la Natividad de Jesús? Se origina en el corazón de Dios cuando Dios decide estar entre nosotros. La profecía de Isaías habla de eso. Y una virgen concebirá, dará a luz un niño y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué precioso eso. Dios que quiere estar con nosotros. No es lo que celebramos, ¿verdad? No es esta celebración ruidosa y bueno, de jolgorio. Material. ¿verdad? Material. No, es otra cosa. Y Dios se acerca a nosotros. Eso es precioso, ¿verdad? Y el Evangelio lo narra, nos lo revela de una manera formidable. Entonces, el concepto religioso de Dios debe ser revisado. Y debe ser revisado porque, mire esto, da la impresión de que Dios
frente a los grandes problemas que enfrentamos como sociedad es un Dios incapaz. Y usted no puede ser incapaz a Dios. Somos nosotros los que estamos con nuestra práctica disque religiosa volviendo incapaz a Dios. La carta a los Hebreos tiene en su capítulo 11 una declaración preciosa. Dice que los que buscan una patria mejor, una patria que procede de Dios, inspirada por Dios, fíjese, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreos 11:16. Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos. de llamarse Dios de ellos. Pero eso me conmueve, ¿verdad? ¿Estará contento Dios con mi proceder? ¿O se avergonzará de mí? Perfecto. Vamos a ir platicando. ¿Somos nosotros los seres humanos, somos nosotros los salvadoreños en el caso, los que debemos procurar cambiar muchas realidades? Esas realidades que tal vez a Dios no le gustan. Estamos muchas veces matándonos entre nosotros. Los candidatos cambiarán, ¿verdad?, esta realidad. ¿Será que nosotros debemos de luchar, perseverar y ser transformadores de muchas de nuestras realidades? ¿O es que le vamos a dejar a los políticos que nos prometan transformar nuestra realidad? Eso le voy a preguntar cuando regresemos con mi amigo el pastor Miguel Castro, nuestro invitado, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana del último día del año 2018, 31 de diciembre. Comparta con su familia, evite los excesos, trate de poner las cosas importantes en el centro de su familia, en el centro de su hogar. Que sea un día de reflexión también sobre cómo ser humano, como familia, como país, podemos hacer en el 2019. No solamente las elecciones, que pueden pasar las elecciones y no va a cambiar quizás nuestra realidad, pero sí nosotros podemos contribuir al país siendo protagonistas, siendo personas que proponen, personas que actúan y que no se dejan manipular. Creo que hay muchos propósitos, pastor, para el 2019, pero hay una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es hasta dónde nosotros tenemos que ser protagonistas, hasta dónde nosotros tenemos que buscar la transformación de nuestro país. Yo recuerdo, trabajaba en el arzobispado de San Salvador hace algunos años y escuché al arzobispo Sáenz Lacalle, que tenía muchas aversiones él, ¿verdad? Porque decían que era un arzobispo muy conservador y un arzobispo muy así, muy de oración. Y él decía una cosa interesante, nos decía a un grupo de personas que colaborábamos con ellos, decían, los que son encargados de transformar estas realidades son ustedes. Claro. No dejen de meterse en la política, no dejen de meterse en la economía, no dejen de meterse en la defensa de los derechos humanos, no dejen de meterse en la defensa de las personas cuando sufren le cometen delitos. Ustedes son parte de esa transformación. Claro, claro. Y conocí y traté a Monseñor Sáenz Lacalle en su calidad de arzobispo. Y hay que decir algo, a él se debe que tengamos una ley en contra de la minería metálica. Gracias a Dios, a su gestión. Esperamos que también pueda prosperar toda esta iniciativa que hemos presentado las iglesias de tener una ley de agua para que se evite la privatización del agua, ¿verdad? Esto es una discusión allí, ¿verdad? Pero usted nos decía, me comentaba la necesidad de mirar cómo está ocurriendo este momento de país, ¿verdad? Con las elecciones, con las posturas que a veces tienen olor mesiánico, ¿verdad? O color mesiánico. Es peligroso, yo digo que es peligroso comportarse mesiánicamente. Yo voy a decir algo quizá, compartirle algo quizá fuera de lugar. Yo no creo que el país esté para elecciones, francamente. ¿Por qué? Porque el que será electo gobernará una crisis. Y como el que salió electo, la elección del uno,
va a provocar malestar en los otros, van a dejarlo solo o le van a hacer la vida imposible. Es así. Pero ese es el negocio de los políticos siempre, Bueno, pastor. Por eso, pero hay que decir estas cosas. ¿Por qué? Porque se despiertan ilusiones. Hay discursos que creo yo muy irresponsables, hablando de transformar este país. Mire, la crisis se ha acumulado por años. No es cierto que a la vuelta de la esquina vamos a encontrar la solución. Hay que trabajar y demasiado, y hay que trabajar juntos. Un solo candidato y su partido no va a remolcar esta crisis que tenemos como país. Le voy a plantear algunos escenarios. Pero permítame terminar Sí. la idea. O sea, cuando yo le digo que no estamos para elecciones es, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo primero? Primero en las grandes prioridades que tenemos como país. ¿Cuáles son las grandes prioridades? Cada quien dice que va a resolver la vida de este país. Es decir, mucho, ¿verdad? Y ya tenemos experiencias. Por eso también el escepticismo en la población, ¿verdad? Alguien escribió muy sabiamente, conocemos su pasado, por eso no creemos en sus promesas. Ahí lo escribió un amigo, en el suplemento 3000. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ¿no será que primero hacemos un consenso como nación sobre los grandes problemas y las grandes prioridades de país que tenemos? De manera que quien va a gobernar, alguien que va a ser electo, podamos realmente enrumbar su gestión política que responda a esta crisis histórica. Y deja mucho que desear la manera en cómo se gestiona el Estado en nuestro país. Claro. Yo le quiero plantear algunas cuestiones y la gente va a decir, bueno, obviamente el pastor va a contestar así, pero no, yo quiero planteárselo. Si ante el tema de la inseguridad, ante el tema de la delincuencial, ante el tema pandilleril, ante el tema del control de las maras en muchas zonas del país, con el tema de que están, como decimos acá, renteando, o sea, poniéndole una renta a los negocios, a los pequeños comerciantes, ante toda esa circunstancia, bueno, aquí lo único que ya vale en este país es la pena de muerte. Esos temas están aquí, estos temas son y nos provocan y nos dan tentación, pastor, a los salvadoreños común y corriente, a los de pie. Otra vez, ¿verdad? Este es un tema del día a día, ¿verdad? Lo que dice la oración modelo, danos hoy el pan nuestro de cada día, es negado por esta realidad, porque la realidad nos da otra cosa, nos da golpes, nos da atropellos, nos da sangre, nos da dolor. Eso es el dolor nuestro de cada día, ¿verdad? Que contradice el espíritu evangélico de Jesús, que celebramos nacido como niño, ¿verdad? Y lo celebran todos, ¿verdad? Entonces es mucho más serio. Y ahí la necesidad de construir un consenso sobre esto para ser responsable. Mire, el problema de la seguridad no es un problema policial, y yo no necesito quedar bien con la policía, pero rebasó la policía. Es un problema de Estado, es un problema de nación, es un problema social, fundamentalmente social, económico, político. Y no podemos dejar ahí a la policía persiguiendo a estos, y entran a la cárcel y salen por allá. Es decir, la institucionalidad del Estado desbordada por la problemática. ¿Y yo qué hago? ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces la sociedad como que se exime. ¿Qué hace la iglesia? Creo que algunos hacemos algo, ¿verdad? Yo le puedo decir qué estamos tratando de hacer, ¿verdad? Pero que no logramos resolver el problema, porque el problema es un problema nacional, es un problema de toda esta sociedad. De tal manera que podamos acudir de manera responsable al abordaje de esta situación. La pena de muerte, pues la pena de muerte no está en el ideario cristiano, ¿verdad? No está, es que no puede ser. La muerte no es la opción.
Y le voy a decir por qué. Y le voy a decir bíblicamente. Cuando Jesús es llevado a la cruz, Jesús sufre todo el oprobio de que es capaz la raza humana, la humanidad. Se descargó en él todo el odio, la ira, la venganza, todo se descargó en él. Y cuando fue levantado, descendido de la cruz, Jesús resucitó. Porque no se impone la muerte a los designios de Dios. Dios no tranza con la muerte. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dios es un Dios de vida. Y no de esta vida que a veces tenemos nosotros, ¿verdad? De sobrevivir o de subsistir. El Evangelio habla de la vida abundante, de la vida plena, de la vida con dignidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? En un país como el nuestro, donde viven cantidades de personas empobrecidas, donde hay cantidades de personas que subsisten con $1, pastor, ¿cómo entender entonces a un país que se dice muy religioso, un país que se declara, digamos, mayoritariamente cristiano, cómo entender que no damos avance? Y entonces empezamos a culpar, a echar culpa, ¿verdad? Que es porque esto, es porque el Estado, que porque este gobierno llegó. Pero como país, realmente, viendo este tipo de situaciones, de personas marginadas, gente que la sacan de la finca El Espino, por ejemplo, y nadie dice nada, donde son como llamaradas de tuzas, decimos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Algunas cosas contingenciales para evitar estas injusticias. En un país muy injusto, ¿cómo situarnos? Nosotros, salvadoreños de a pie, nosotros, salvadoreños comunes y corrientes, que no aspiramos a ser presidentes de la República, pastor. Sí. Muy interesante, ¿verdad? Las preguntas, porque creo que nos invitan a tocar fondo. Fondo en nuestra manera de comportarnos. Una de las cosas inherentes a la fe cristiana, a la práctica de fe, a la ética de fe, no es solo el amor, ¿verdad? Que se habla mucho y se dice mucho, ¿verdad? El amado, ¿verdad? No solamente la fraternidad, ¿verdad? El tratarnos como hermanos, sobre la base del respeto. Yo lo respeto a usted, totalmente, como un hijo de Dios. Tratarnos con solidaridad. Pero hay un recurso en la tradición cristiana evangélica que es la misericordia. Eso es otra cosa. Y ejercitamos la misericordia, ¿quién sabe? Y cuando vamos al Evangelio, la gran lección de Jesús es a aquel que llega a preguntarle qué puede hacer para ser salvo. Él le cita el ejemplo del buen samaritano. Entonces dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo es el que sufre. Mi prójimo es el necesitado. Mi prójimo es el que está herido, tirado en el camino. A ese hay que acudir. Y le dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. Ve y practica la misericordia. Miren, nosotros podemos cantar bastante en el culto. Y podemos gritar oraciones. Y podemos estar hincados durante toda la celebración religiosa. Pero eso no nos garantiza participar de la redención. Es la misericordia. Perfecto. Vamos a ir platicando. Yo quiero aprovechar también el último bloque, porque si las elecciones no son la solución a los problemas de los salvadoreños y ya vienen elecciones, ya el 3 de febrero son elecciones presidenciales, y dice que hay mucho entusiasmo, se dice, para ir a votar. Si eso no es la solución, entonces los salvadoreños, ¿dónde vamos a poner a depositar la confianza para solventar nuestros problemas? Tenemos problemas graves. El problema del agua, por ejemplo, es un problema muy grave. ¿Quién defiende esto? ¿Quién pelea por esto? Dejamos que otros peleen por estos temas. Eso le voy a preguntar al pastor Miguel Castro, mi invitado de esta mañana de 31 de diciembre. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. El tiempo ha volado con el pastor Miguel Castro, mi amigo, y siempre se nos hace interesante la plática, pastor, sí, ¿verdad? sí. Pero vamos a ir terminando con dos ideas. La primera es, estos problemas que son fundamentales de los salvadoreños, que para algunos tal vez no son problemas, pero para la mayoría deberían ser preocupación. El tema de la lucha del agua, no es de que la privaticen, no, conservar el agua para los salvadoreños es una lucha que inclusive se ha visto a las iglesias, como decían vulgarmente, sacar pecho en esto y decir, vamos a defender esto. Sí. Deben ser luchas de todos los salvadoreños, claro, pastor. Claro. Este es una problemática, yo diría, más seria de lo que percibimos, ¿verdad? De acuerdo. La limitación geográfica del territorio, la sobrepoblación en la que estamos nos da un cuadro no muy halagüeño para futuro, ¿verdad? Ya hay zonas con lo que los ambientalistas han llamado estrés hídrico, ¿verdad? Con crisis de agua, y seguirá esto prosperando. Si no hay una ley que permita al Estado ser garante del bien del agua para todos los ciudadanos, estamos en problema, estamos en riesgo, ¿verdad? Yo creo que la privatización del agua ya existe, ¿verdad? Para tomar agua saludable, y a saber si saludable, hay que comprarla, ¿verdad? Usted no puede tomar del grifo del servicio de agua potable agua, ¿verdad? Entonces, el problema no solamente de índole de una ley, se trata también de una conducta. Fíjese, de una conducta social amigable con el medio ambiente. Acabamos de concluir en 12 diferentes comunidades, 12 comunidades, ¿verdad? No es nada comparado a la gran necesidad nacional, el tema de construyamos la paz, defendamos la creación. Y se abordó el tema de agua, el tema de la contaminación del aire, la tierra, los animales y nuestra convivencia humana. Y con niños, ¿verdad? Desde los 4 años hasta los 15, 16 años, facilitada por jóvenes. Fue interesante, ¿verdad? Necesitamos una conducta amigable con la creación. Basta de contaminar, basta de tirar basura. Ser responsables con este mundo, este pequeño terruño nuestro, ¿verdad? Yo llamo solar, ¿verdad? ¿Vamos a cuidarlo o no? Porque depende, el futuro depende de cómo estamos comportándonos ahora. Fue muy interesante, estuvimos en unas iglesias protestantes ecuménicas junto con la iglesia católica, hermanadas ahí, marchando y entregando más de 200,000 firmas de compatriotas, ciudadanos con sus nombres y apellidos y DUI, pidiendo que la Asamblea Legislativa de una vez sancione una ley donde garantice el derecho humano al agua y establece que el Estado es el garante de ese bien. Punto, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Pero eso no se ha tramitado y a saber si interesa. Claro. ¿Verdad? Vamos a ver. Pero ahí estamos encampañados prometiendo muchas cosas. Claro, vamos a ver si es un tema realmente de la agenda de los candidatos presidenciales. Tengo que ir cerrando, pastor. ¿Cómo poder enfrentar este año que se nos viene como salvadoreños? Y como usted dice, podemos pasar hincados toda una jornada pidiéndole a Dios que cambie nuestro país, pero nosotros estamos aquí, nosotros somos los que caminamos acá. Claro. Y como usted dice, Dios acompaña, ¿verdad? Pero nosotros somos los protagonistas de esta realidad. ¿Cómo ver como cristianos, como seres humanos, como salvadoreños, cómo ver la oportunidad que Dios nos da en 2019 de cambiar, aunque sea un poco nuestro país? Claro. Fíjese que este tiempo es un tiempo muy propicio para leer el Evangelio en su mayor pureza, y sin esas contaminaciones religiosas, ¿verdad? Porque lo envolvemos en tanta religión que el Evangelio se adultera, ¿verdad? Y usted no come pan que nutre, sino mucha religión y nos ponemos
un poco robustos, cuando no obesos de religión. ¿Qué es lo que uno descubre en el Evangelio, en las primeras páginas del Evangelio? Que Dios decide a unirse a la raza humana. Lo deja todo. Él mismo se abandona en favor de la humanidad. Fíjese. Y logra en una muchacha humilde de un cantón de la Palestina antigua, en Nazaret, se asocia con ella, ¿verdad? Y Dios toma esa condición de mujer y ese vientre y esa maternidad para hacerse humano. Dios no juega a ser humano, como a veces los humanos jugamos con nuestra humanidad. Dios es muy serio. Por eso, ¿verdad?, inicia en el vientre de María. Entonces, el Dios que viene para estar con nosotros, para que nosotros podamos enfrentar las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida, los desafíos de la vida, de la mano de Él. Dios echa toda su suerte al lado de la humanidad. Eso no se comprendió. El amor de Dios fue total y es total, ¿verdad? Usted no va a arriesgar a su hijo a decir, tienes que ir por allá. ¿Cómo es que Dios somete a riesgo a su Hijo unigénito, Jesús? Por el amor a nosotros, la humanidad, a los seres humanos. Y eso debe darnos mucha fe y mucha esperanza. Debemos afirmar nuestra fe en este Dios que quiere la vida plena y abundante para todos los seres humanos. Él quiere que más allá de comportarnos de manera religiosa, tengamos mucha conciencia de que somos hermanos, hermanas. Él, el Creador. En eso la Biblia es clarísima. Claro. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y cada quien llama a Dios Padre, ¿verdad? Y siente que Dios lo abraza a uno como madre, pero después se olvida del hermano que también es criatura de Dios. Por supuesto. ¿Verdad? Hay que mirar este país con esperanza, y porque Dios tiene prometido para este país, ¿qué? La paz, la justicia y su amor definitivo por nosotros, la humanidad. Pastor, quiero agradecerle que haya venido con nosotros en este día tan especial, ¿Cómo no? último día del año, y que hayamos reflexionado juntos un poco de la realidad, pero también un poco de revisarnos nosotros como seres humanos. Gracias por venir con nosotros. Y puedo también desear a su teleaudiencia que este año que viene sea un año de oportunidades para invertir en la vida diaria y en la convivencia humana y social lo mejor de nosotros. Que ya no seamos exhibidos como un país en el que se atropella la vida, sino que somos capaces de compartir desde nuestro corazón el don de la misericordia. Un feliz y bendecido año nuevo para ustedes, su familia y toda Gracias, muy fino, Pastor. A ustedes en casa, gracias por habernos acompañado durante este año 2018. En febrero inauguramos este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Yo quiero agradecer enormemente su fiel audiencia, sus comentarios. Por todos lados hay buenos comentarios sobre este espacio que solo pretende, desde nuestras posibilidades, solo pretende llevar la voz de aquellas personas que tienen algo interesante que decirle al país. Por eso un abrazo donde quiera que estén, un feliz 2019, que este año que viene nos traiga la dicha, la prosperidad, pero sobre todo que nos traiga la conciencia que somos nosotros los protagonistas de hacer cambiar nuestro pequeño país, nuestro amado El Salvador. Ese es nuestro mensaje. Feliz 2019 para todos ustedes. Por hoy, pasen todos un feliz día. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán.